Eleanor Rigby, pero hoy la clase de música tiene un invitado muy particular, Nicolás Maquiavelo. Todos sintieron hablar alguna vez de Maquiavelo. Fue un filósofo del Renacimiento que escribió un libro que se llamaba El Príncipe. Divide et imperas, divide y reinarás. Y eso ocurre en la aprehensión de la música, y hoy el foco en esto que es música para divertirse, en aprendiendo guitarra desde cero, lo vamos a poner en cómo abordar los problemas en la música para poder resolverlos. Si querés mejorar tu método de estudio y también los procedimientos en toda tu vida, quédate que este es tu lugar. Vamos a la presentación. Eleanor Rigby. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lo ven dicen, qué complejo se ve. Bueno, toco muchas cuerdas al aire. Pero, ¿cómo hacemos para subir al Everest si el Everest mide 8.000 metros y nosotros podemos ir subiendo por día 300, 400, 500 metros? ¿Qué hacemos? Dividimos el trayecto en muchos días. Lo mismo tenemos que hacer cuando estudiamos música. ¿Y cómo dividimos la aprensión de la música? La música tiene 3 aspectos fundamentales. Primero, la melodía. Yo toqué una melodía. Le pongo a esa melodía una nota de acompañamiento. ¿Cómo mejoró? Y ahí apareció un tercer elemento, que es el ritmo. Taca, ta, ta, ta. Miren, lleven el pulso conmigo. Taca, ta, ta, ta. Taca, ta, 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 ta. Simplemente haciendo esto, que es lo que hace el bajo, que toca la fundamental del acorde. Dos acordes, el mi menor y el la menor, con el bajo en el do para que quede mucho más bonito, por eso pongo do. Aparece un tercer elemento, la melodía, la armonía o el acorde y el ritmo. Pero esos 3 elementos se interrelacionan entre sí, pero tenemos que saber dividirlos para poder abordarlos de a uno. Por ejemplo, yo quiero tocar esa melodía. La, la, si, sol, mi. Lo primero que hago es cantar la melodía. La, la, si, sol, mi. Sol, la, si, re, do, si, la, sol, la. Perfecto, ya sé la melodía. La toco con el pulso. La, la, si, sol, mi. La, si, do, re, do, si, la, sol, la. Una vez que puedo hacer tararararam, pa, 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 pa. No hace falta que canten el nombre de la nota, pero si lo pueden cantar es mejor. Yo con esto estoy llevando el ritmo y este pulso que va marcándonos simplemente las negras y los tiempos, es el que llevo acá. 2, 3, taca, ta. O en este caso.
porque el pulso marca su ritmo y la melodía va surfeando sobre él. Esto que les estoy mostrando es bastante complejo, a algunos le va a salir muy fácil porque ya lo tienen incorporado y otros van a estar taca, ta, 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 y se les junta la voz con el pulso. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de dividir los dos aspectos, el rítmico por un lado de la melodía y el rítmico de la armonía por otro. Tres elementos: melodía, armonía y ritmo. Esos tres elementos siempre tengo que saber separarlos para unirlos correctamente. El secreto de un buen guitarrista, de un buen pianista, de un buen flautista está ahí, en poder manejar varias melodías o una armonía con una melodía a la vez, independizando los ritmos. Claro, cuando ustedes ven a los niños o a la gente muy poco adiestrada en música, va a cantar una melodía y va a decir Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¿Qué estoy haciendo con la mano? Estoy duplicando ta, 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 la rítmica. Pero si yo logro llevar el pulso Navidad, Navidad, dulce Navidad. Bien, pero como siempre les prometo que voy a enseñarles algo para tocar. Vamos a tocar la canción de Navidad. Primero, mi, ya la sabemos, está por ahí arriba en las primeras clases, ¿no? Mi, sol, do, re, mi, fa, 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 mi, re, sol, mi. Los acordes, mi, sol, do, re, mi, fa, fa, fa. Con el fa, los que saben la sequilla pueden poner la sequilla, fa, 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 mi, re. Pongo el re mayor, mi, re, sol. Y para unir ambas partes solamente hago el pulso. Mi, sol, do, re, mi. Pero en vez de tocarlo aquí, toco la nota. Mi, sol, do, re, mi. Voy al fa. Fa, 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 vuelvo al do. Fa, mi, al re. Mi, re, sol. Hice solamente los pulsos. Y ahora pego ambas partes. Fíjense, el fa con el fa. Fa, mi, re. Con el re, mi, re, sol. Tres elementos. Primero la melodía. Luego, cantarla sobre el pulso. Dos ritmos, el de la melodía y el del pulso. Taca, pan, taca, pan. Fíjense, taca, pan. La primera coincide. Taca, taca, taca. Dos corcheas y una negra. Taca, pan, taca, pan, taca, taca, ta. Y luego, mi, sol, do, re, mi. Fa, mi, con el re. Mi, re, sol. Mi, sol, do, re, mi. Fa, mi, sol, fa, re, do. No me quiero pasar de tiempo. Divide et impera, dijo Maquiavelo, y nosotros los estamos aplicando a la música. Melodía. Primero me estudio la melodía, cantando las notas. Segundo, en la canción de Navidad, ya la saben. Si no ven el video, que lo pondré aquí, por acá arriba. No, aquí. Sí, aquí. Por acá arriba. Segundo, una vez que logren cantar la melodía y con las notas, empiezan con el pulso y la sincronizan. Mi, sol, do, re, mi. Y una vez que tenemos el pulso, mi,
agarramos los bajos y cantamos. Fa, 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 mi, re, mi, re, sol, mi, con el do, mi, sol, do, re, mi, voy al fa, fa, vuelvo al do, do, sol, sol, fa, re, do, y luego solo y juntos, juntos, solo y juntos, solo y juntos, juntos, solo y juntos, muy bonito. En realidad era una clase conceptual, pero como no puedo con mi genio, les pasé este detalle para que lo vayan practicando. Pero puede pasar como cualquier canción, como pasó con Eleanor Rigby o con las canciones de Navidad. Como los villancicos son fáciles y se acerca Navidad y se tienen que preparar para sus futuros conciertos navideños familiares, cojan el villancico, estudienselo y vayan siguiendo los pasos que hoy les indiqué. Si piensas que esta clase te es útil, dame un like, compartí este video con tus amigos, así promovemos la enseñanza de la guitarra. Y nos vemos el jueves que viene. Buena semana.